Puedes dormir en el sofá o mejor aún, conseguirte una habitación de hotel, dijo mi nuera cuando sus padres se mudaron de repente con nosotros, como si la casa les perteneciera. Será mejor que te vayas. No habrá suficiente espacio para 5, añadió su padre con desprecio. Me mudé en silencio, pero una semana después fueron ellos quienes se llenaron de pánico. «Esto es imposible. No puede ser», gritaba mi nuera tras lo que hice. No sabía que aquello era solo el comienzo de mi venganza. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. El aire de la mañana de febrero se sentía fresco en mi rostro mientras giraba la esquina hacia la calle Saguaro Drive. Mi botella de agua estaba casi vacía después de una hora de caminar por el vecindario. A mis 62 años había aprendido a apreciar esas rutinas tempranas. 7 en punto. Mismo recorrido, la misma chaqueta deportiva que había resistido 5 inviernos de Arizona. Mis rodillas protestaban menos cuando las mantenía en movimiento. Entonces vi el camión, un vehículo de mudanza, blanco y cuadrado, estacionado en mi entrada como un monumento no deseado. Bloqueaba por completo el garaje, obligándome a detenerme en la acera. Mi pulso se aceleró, pero no por el ejercicio. La confusión me invadió primero, seguida de algo más oscuro. Me acerqué a la puerta principal y noté que estaba entreabierta. Dentro, mi sala se había transformado en algo irreconocible. Cajas de cartón formaban torres inestables contra las paredes que yo mismo había pintado 3 veranos atrás. Mis muebles, el sofá seccional, la mesa de centro de roble, la lámpara de pie, habían sido empujados a un lado sin cuidado alguno. 2 desconocidos ocupaban el espacio como si les perteneciera. El hombre tenía mi edad, quizá un poco menos, de complexión robusta y cabello gris ralo. Llevaba una camisa tipo polo descolorida, metida dentro de unos vaqueros sujetos demasiado alto con un cinturón. Su voz resonaba por la habitación mientras daba órdenes. La mujer, a su lado, fruncía el ceño ante una caja marcada como frágil, su rostro fijo en una expresión de desaprobación permanente. Llevaba demasiado perfume. Podía olerlo desde la entrada, un aroma floral y abrumador. Mi hijo Neil pasaba trabajosamente frente a ellos, cargando una caja rotulada cocina con marcador negro. Su rostro estaba enrojecido, no sabía si por el esfuerzo o por otra cosa. Detrás de él, Cora, mi nuera, se limpiaba las manos en los vaqueros y finalmente notó que yo estaba allí. «Ah, ya volviste», dijo, como si hubiera estado ausente semanas en lugar de una hora. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté con voz serena. 35 años en gestión logística me habían enseñado a evaluar antes de reaccionar. Cora ladeó la cabeza, un gesto que ya conocía. Significaba que estaba a punto de decir algo que no me gustaría. «Papá no te lo dijo. Mis padres vendieron su casa y necesitan quedarse aquí unos meses mientras cierran la compra de su nuevo condominio. Todo estará bien. Somos familia». La forma en que lo llamó papá en lugar de usar mi nombre fue como una pequeña puñalada. Me giré hacia mi hijo, que acababa de dejar la caja en el suelo con un golpe seco. «Neil». No me miró. «Papá, iba a contártelo, pero todo se dio muy rápido. Los padres de Cora necesitaban ayuda. Pensé que lo entenderías». «¿Entender qué? ¿Que unos extraños se muden a mi casa sin que nadie me lo consulte? También es nuestra casa», dijo Neil en voz baja, aún evitando mis ojos. «Cora y yo vivimos aquí. Tomamos decisiones juntos». Parecía haber olvidado que habían vivido allí sin pagar alquiler durante 2 años. Lo observé levantar otra caja y desaparecer escaleras arriba, con los hombros encorvados como quien espera un golpe. El desconocido de la camisa polo, Clark, como supe más tarde, se dejó caer en mi sillón reclinable con un gruñido satisfecho. Mi sillón, el mismo en el que me sentaba cada noche desde hacía 8 años para leer, ver las noticias o simplemente pensar en silencio cuando todos dormían. «Esta silla ha visto días mejores», anunció a nadie en particular. «¿Cuándo la compraste? ¿En los 80? Hace 8 años», respondí. Clark se movió sobre el cojín,
probando su firmeza. Parece más vieja. Deberías cambiarla mientras estemos aquí. El lugar necesita unas mejoras. No dije nada. Él sonrió, interpretando mi silencio como debilidad, cuando en realidad era cálculo. La mujer, Rose, ya estaba en mi cocina, abriendo los armarios y reorganizando su contenido con la autoridad casual de quien se siente dueña del sitio. El resto del día transcurrió en una neblina de incomodidad. Me retiré a mi habitación mientras descargaban caja tras caja, reclamando territorio pulgada a pulgada. En el silencio detrás de la puerta cerrada, saqué la caja fuerte ignífuga del armario y extraje la escritura de la casa. Mi nombre figuraba allí solo, sin cofirmantes, sin copropiedad. Había trabajado por ese hogar, pagado cada cuota puntual durante 15 años, hasta saldar el préstamo por completo en 2019. Esa casa era mía. Esa certeza estabilizó algo dentro de mí. La cena trajo una nueva humillación. Nos sentamos alrededor de la mesa que yo mismo había construido, de roble macizo, ensamblada pieza por pieza en esa misma habitación. Clark dominó la conversación de inmediato, su voz llenando cada rincón. «Hace demasiado frío aquí», dijo señalando vagamente las paredes. «¿En cuánto tienes el termostato?» «¿60?» «72», respondí. «72. Eso es prácticamente tropical. Tendremos que hablar de las reglas de la casa si vamos a vivir todos juntos». La frase quedó suspendida en el aire como humo. Rose picoteaba su comida y luego levantó la vista con fingida preocupación. ¿El cuarto de huéspedes siempre es tan pequeño? Apenas puedo meter mi tocador allí. Es una habitación estándar, contesté. Más que suficiente para una estancia temporal. Bueno, supongo que nos las arreglaremos, interrumpió Rose con tono de gran sacrificio. Aunque no sé cómo has podido vivir aquí tan cómodo. Clark y yo estamos acostumbrados a tener más espacio. Cora tocó el brazo de su madre con gesto comprensivo, ignorando por completo cómo se tensaba mi mano alrededor del tenedor. Neil observaba su plato como si en él se hallaran las respuestas que temía pronunciar. Intenté hablar con mi hijo a solas después de la cena, acorralándolo en el garaje mientras los demás se acomodaban frente al televisor. Mi televisor, sintonizado en un canal que nunca veía, con el volumen más alto de lo que jamás había permitido. «Hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste nada?» Neil por fin me miró, pero no sostuvo la mirada. Simplemente ocurrió muy rápido. Los padres de Cora necesitaban ayuda. Pensé que lo entenderías. Solo será por unos meses. ¿Unos meses viviendo en mi casa sin consultarme? También es nuestra casa, papá, repitió, esquivándome y dirigiéndose a la puerta. Cora y yo vivimos aquí. Tomamos decisiones juntos. Desapareció dentro antes de que pudiera recordarle lo evidente. Vivían allí porque yo lo había permitido. Por amor y generosidad, sin cobrarles renta ni exigirles plazos. Esa noche, incapaz de dormir, fui a la cocina a por agua. La sed era solo una excusa para recorrer mi propia casa y confirmar lo que ya sabía. Abrí el armario donde guardaba mis tazas y encontré todo cambiado. Mi favorita, una pieza sencilla de cerámica azul que mi difunta esposa me había regalado 20 años atrás, había sido empujada al fondo, casi oculta. En su lugar, las tazas florales de Rose estaban al frente, ordenadas como si siempre hubieran pertenecido allí. Sostuve aquella taza azul en la oscuridad, con el suelo frío bajo mis pies descalzos. Algo se cristalizó dentro de mí. No era rabia. La rabia es caliente y pasajera. Esto era algo más frío, más duro. Era la sensación que solía tener en mi antiguo trabajo cuando un problema requería solución y las emociones solo estorbaban el cálculo necesario. Pensaban que era débil. Que aceptaría esta invasión porque soy viejo. Porque estoy solo. Porque Neil es mi hijo y la familia implica tragarse las humillaciones con una sonrisa. Se equivocaban. Dejé la taza en su nueva posición, apagué la luz y regresé a mi dormitorio. Sabía que el día siguiente traería nuevas invasiones,
pero esa noche aprendí algo valioso. Había descubierto exactamente con quién estaba tratando. 3 días bastaron para que todo cambiara. 72 horas de invasión sistemática. Cada pequeña violación sumaba peso a la presión en mi pecho. Clark cambió el termostato 6 veces. Las conté, siempre bajándolo a 66 o 68 grados, hasta que la casa se sintió como si el invierno se hubiera mudado adentro. Mi lugar habitual de estacionamiento desaparecía cada día, ocupado por su vieja camioneta Chevrolet Silverado, con pintura descolorida y parachoques oxidado. En el baño, mis artículos de aseo habían sido relegados al estante inferior para dar espacio a la extensa colección de lociones, polvos y cremas de Rose que se multiplicaban como bacterias. El martes por la mañana descubrí que Cora había abierto mi correspondencia. Un estado de cuenta bancario y una carta personal yacían sobre la encimera, con el sobre roto sin cuidado. Pensé que podía ser importante, dijo cuando le pregunté, sin levantar la vista del teléfono. Pero la noche del miércoles, al volver de mi caminata, encontré que mis obras habían desaparecido. La pasta que había preparado el lunes por la noche, cuidadosamente dividida para 2 comidas más, había desaparecido por completo. Clark estaba sentado en mi sillón, su sillón ahora, al parecer, limpiándose los dientes con aire de satisfacción. «Estaba buena», dijo. «Deberías hacer más». No respondí. Mi mente, entrenada por décadas en logística, estaba registrando todo, construyendo un archivo de ofensas sin que tuviera que proponérmelo. Era lo que había hecho durante 35 años. Notar patrones, identificar problemas, calcular soluciones. La mañana del jueves, a las 6:30, bajé las escaleras y me encontré a todos ya reunidos en la cocina. Aquello, desde el primer segundo, estaba mal. Neil y Cora nunca se levantaban antes de las 7:30. Clark solía dormir hasta las 8. Rose se quejaba de la luz matutina. Sin embargo, allí estaban, con el café servido, las tostadas preparadas, esperándome. Habían estado esperándome. Cora estaba sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa, en su postura de presentación ejecutiva. Clark se recostaba en la silla con aire satisfecho, como un juez a punto de dictar sentencia. Rose picoteaba su comida sin probar bocado. Neil estudiaba sus huevos con una concentración inusual. «Papá, tenemos que hablar sobre los arreglos para dormir», comenzó Cora. Las palabras sonaban ensayadas, pronunciadas con la precisión de una reunión de trabajo. «Con 5 adultos en la casa, se nos está acabando el espacio». Dejé con cuidado mi taza de café sobre la mesa. 5 adultos. Esta casa tiene 3 dormitorios. Exacto, continuó ella. Neil y yo ocupamos uno. Mis padres están en el de huéspedes. Y tú tienes el principal. Pero mis padres necesitan espacio para guardar sus cosas. Así que podrías dormir en el sofá por unas semanas, o, sinceramente, un hotel podría resultarte más cómodo. La osadía me dejó sin aliento por un momento. ¿Me estás pidiendo que deje mi dormitorio en mi propia casa? El rostro de Cora adoptó una expresión de paciencia profesional, la que usan los jefes con empleados difíciles. No es solo tu casa, papá. Neil también vive aquí. Estamos intentando que esto funcione para todos. Antes de que pudiera responder, Clark intervino, su voz cortando el aire de la mañana con una crueldad casual. Seamos realistas. 5 personas en este sitio son demasiadas. Alguien tiene que hacer espacio. Lo miré directamente. ¿Hacer espacio? ¿A quién sugieres que se vaya? Bueno, tú estás jubilado, respondió encogiéndose de hombros. Tienes tiempo y flexibilidad. El resto de nosotros tenemos trabajo, responsabilidades. Tiene sentido que tú busques otro lugar temporalmente. Tal vez de manera permanente. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo por mi propia casa? Clark se encogió otra vez, con un gesto que borraba de un plumazo décadas de esfuerzo, pagos hipotecarios y vida. Solo intento ser práctico. No hay que ponerse emocional. Miré a mi hijo.
Era el único en esa mesa que importaba. El único cuya opinión podía cambiar lo que ocurriría a continuación. Neil, mírame. Él levantó la vista despacio, pero no pudo sostenerme la mirada. La debilidad en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Quieres que me vaya? Papá, su voz apenas cruzó la mesa. No es tan simple. Los padres de Cora necesitan ayuda. Solo será temporal. Estamos intentando resolverlo. No te pregunté si era temporal. Te pregunté si quieres que me vaya de mi propia casa. Neil volvió a mirar su plato, arrastrando el tenedor contra la loza en el silencio. ¿Podemos no hacer esto más difícil de lo necesario? Me puse de pie. La silla chirrió sobre el suelo, ruidosa en la cocina silenciosa. Entonces habló Rose, su voz empapada en falsa dulzura. Wilbert, querido, no intentamos echarte. Pero tienes que entender que, a nuestra edad, necesitamos ciertas comodidades. Ese cuarto de huéspedes apenas cabe nuestra cama. Necesitamos espacio para la ropa de Clark, mis zapatos, nuestras cosas personales. Seguramente lo comprendes. Comprendo que se mudaron a mi casa sin pedir permiso y ahora quieren que me vaya. Su rostro adoptó una expresión de inocencia herida. No hay necesidad de ese tono. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia pide permiso primero. Salí de la cocina y subí a mi habitación. Detrás de mí, escuché murmullos. Clark diciendo algo sobre viejo terco. Cerré la puerta y observé la habitación que había sido mía durante 16 años, la cama que compartí con mi esposa antes de que el cáncer se la llevara, la cómoda con la ropa que había comprado con mi propio dinero, la ventana que daba al jardín que cuidé cada fin de semana. Saqué mi maleta del armario. 90 minutos después, bajé las escaleras con una maleta con ruedas, una caja de documentos y mi bolso del portátil. Ellos estaban en la sala, acomodados en los muebles como si fueran el público de una obra, esperando a que continuara el espectáculo. Clark había vuelto a ocupar mi sillón. Rose estaba sentada junto a Cora en el sofá. Neil permanecía junto a la ventana, con postura defensiva. Cora vio primero la maleta. Ah, ¿de verdad te vas? Mantuve la mano en el pomo de la puerta. Tú me dijiste que me fuera. Así que me voy. Neil por fin habló, apartándose de la ventana. Papá, espera. Podemos hablarlo. Ya tomaste tu decisión, respondí. Lo hiciste en el desayuno cuando no dijiste nada. Salí, cerrando la puerta con un clic firme. No la azoté. No soy un hombre que azote puertas. Pero fue lo bastante contundente como para que entendieran que era definitivo. A través de la ventana los vi inmóviles, observando cómo mi coche se alejaba del bordillo. La boca de Rose se movía, probablemente soltando algún comentario que agradecí no escuchar. El Desert Palms Motel estaba en la avenida East Meadow Road, a 12 minutos de la casa si el tráfico lo permitía. El edificio no tenía nada de especial, 2 pisos de estuco color arena, con puertas que daban a un pasillo exterior. Pero era limpio, tranquilo y, lo más importante, un espacio que nadie había invadido. La recepcionista era una joven llamada María. Su placa de identificación colgaba algo torcida sobre el uniforme. Me miró el rostro. No sé qué vio, pero su expresión se suavizó. ¿Cuántas noches, señor? No lo sé aún. Empecemos con una semana. Tecleó en su ordenador, luego hizo una pausa. Voy a asignarle la habitación 214. Tiene escritorio. Parece que necesita un lugar donde pensar. Fue la primera muestra de amabilidad que recibí en 4 días. Gracias. La habitación olía a productos de limpieza industrial y a alfombra vieja, pero tenía lo que necesitaba: una cama, un escritorio, una silla, un baño y silencio. Coloqué la maleta junto al armario y llevé mi caja de documentos al escritorio. Los extendí con método: la escritura de la casa aquí, los registros del impuesto predial allá, el comprobante de pago de la hipoteca a la izquierda. En el centro,
Coloqué una vieja libreta espiral del año 2022, donde había anotado el préstamo de $35.000 que le hice a Neil para su coche. Nunca devuelto, ni siquiera mencionado. Abrí mi portátil en un motor de búsqueda y escribí: leyes de propiedad en Arizona, derechos del propietario. Las horas pasaron. El café se enfrió en su vaso de unicel. El sol de la tarde cruzó la pared y luego se desvaneció en el anochecer. Leí sobre la diferencia entre huéspedes y arrendatarios, sobre las personas que tienen contratos de alquiler y las que solo ocupan un espacio. Aprendí sobre los requisitos de notificación, la revocación de permisos, el derecho legal a excluir a otros de una propiedad que uno posee. A medianoche, el bloc de notas del hotel contenía 3 páginas de apuntes detallados. El televisor de la habitación contigua murmuraba a través de la pared algún programa nocturno. Afuera, los coches pasaban por Dow Road, los faros cruzando las cortinas. Me recliné en la silla y observé todo lo que tenía frente a mí: las pruebas de propiedad, las evidencias de traición, la base legal de lo que haría a continuación. Habían cometido un error. Varios, en realidad. Habían asumido que era débil por ser mayor, por estar solo, por mantener la calma en lugar de explotar. Habían confundido paciencia con impotencia. Y eso les iba a salir caro. Abrí una nueva página en mi libreta y comencé a escribir una lista. No de agravios, esos ya estaban archivados en mi memoria con precisión quirúrgica. Esto era distinto. Esto era un plan. El paso 1 comenzaría mañana. La mañana siguiente llegó con el mismo café insípido y los mismos documentos extendidos por el escritorio, como evidencia en una escena del crimen. Llevaba un día completo en el Desert Palms. Para el 7º día, la camarera había dejado de ofrecer limpiar, echaba un vistazo rápido al caos organizado y se retiraba en silencio. Me despertaba cada día a las 5:30, preparaba café en la pequeña máquina que chisporroteaba y resoplaba, y volvía a mi trabajo. La escritura descansaba en el centro del escritorio, rodeada por círculos concéntricos de documentos, recibos de impuestos desde 2008, pólizas de seguro con solo mi nombre, estados de cuenta hipotecarios que mostraban 17 años de pagos. Cada uno hecho por mí, desde mi cuenta. Ninguno atrasado. En el 4º día, revisando correos antiguos en mi laptop, encontré algo que casi había olvidado: mayo de 2022. Neil necesitaba un coche para su nuevo empleo. El concesionario pedía un anticipo de $35.000. El correo estaba allí, guardado en mi bandeja de entrada. Papá, esto es un préstamo, no un regalo. Te pagaré $1.000 al mes a partir del próximo mes. Tienes mi palabra. Transferí el dinero ese mismo día. La confirmación del banco estaba en mi carpeta de descargas, con 3 años de antigüedad, pero perfectamente válida. Busqué registros de pagos de retorno. Nada. Ni $1 devuelto. Revisé todas las cuentas, analicé estados de cuenta de 3 años. El préstamo se había evaporado de la memoria de Neil como la niebla matutina. En el centro de negocios del motel hice una hoja de cálculo y la imprimí en su papel ligeramente gris. 36 meses, 36 cuotas omitidas. Los números contaban una historia más condenatoria que cualquier acusación que yo pudiera pronunciar. En el 5º día, me llamó la señora Walker. Su voz cargaba a partes iguales disculpa y preocupación. Wilbert, espero no estarme extralimitando, pero anoche había por lo menos 8 coches estacionados sobre tu césped. La música estaba tan alta que mis ventanas vibraban. ¿8 coches? ¿Alguna clase de reunión? Duró pasada la medianoche. Casi llamo a la policía, pero no estaba segura de si lo habías autorizado. No lo hice. Ni siquiera estoy allí ahora mismo. Su pausa dejó preguntas que fue demasiado cortés para formular. Oh, bueno, eso lo explica. Vi que tu camioneta no estuvo en toda la semana. ¿Estás bien? Lo estaré. Gracias por avisarme. Tras colgar, añadí su llamada a mis notas. Bob Chen había telefoneado 2 días antes, comentando que se había encontrado con Clark en los buzones.
Me estaba hablando de su nueva casa, tu dirección. Creí que debía saberlo. No solo estaban ocupando mi hogar. Estaban adjudicándose su propiedad. En el sexto día conduje hasta Old Town Scottsdale. El despacho estaba en un edificio restaurado con arquitectura territorial, de esos que los turistas fotografían. Chen and Associates ocupaba el segundo piso. Margaret Chen tenía 48 años, el cabello canoso recogido en un moño eficiente y unos ojos que me evaluaron en segundos. Le entregué el resumen de 2 páginas que había preparado, fechas, nombres, incidentes en orden cronológico. Lo leyó en 4 minutos sin interrumpirme. La mayoría de clientes llega emocional y desordenada, dijo, alzando la vista. Usted ya hizo mi trabajo. Pasé 35 años en logística. Sé cómo presentar la información. Extendió sobre su escritorio copias de los Arizona Revised Statutes con secciones subrayadas. Se lo diré sin rodeos, señor Brown. Esta es su casa. Su nombre figura en la escritura. 5 propietarios, 5 firmantes. Ellos no tienen posición legal. Mi nuera dice que también es la casa de Neil. Que como él vive allí, toma decisiones. Vivir en un lugar no confiere propiedad. Yo podría vivir en una mansión un año y no sería mía. Su hijo es, en esencia, un invitado en su casa. Un adulto que vive sin pagar renta. Las palabras cayeron con un peso inesperado. Sin pagar renta. 3 años ya. Lo que significa que usted ha sido más que generoso. La generosidad tiene límites. Ellos encontraron los suyos. Hablamos del aviso de desalojo. Me explicó que, al no tener Clark y Rose contrato ni acuerdo de alquiler, eran simplemente invitados. La ley de Arizona era clara. Yo podía revocar el permiso para que se quedaran. Se requerían 30 días de aviso. No por cortesía, sino por obligación legal. ¿Qué dirá exactamente ese aviso? Pregunté. Que Clark y Rose Miller están ocupando su propiedad sin contrato de arrendamiento ni acuerdo de alquiler. Como invitados, su bienvenida ha sido revocada. Tienen 30 días para desalojar conforme a la ley de Arizona. Pasados los 30 días, si permanecen, presentamos una demanda formal de desalojo ante los tribunales. ¿Y qué hay de Neil y Cora? Ella hizo una pausa, golpeando suavemente el bloc con el bolígrafo. Ellos son más complejos por la duración de su estancia. Pero hay un hecho, no son propietarios. Usted puede comenzar a cobrarles renta de inmediato o servirles un aviso similar, su elección. Quiero a todos fuera. Entonces empezaremos por los Miller. El camino legal es más claro ahí. Redactó el aviso mientras yo esperaba, sus dedos veloces sobre el teclado. El documento salió de la impresora con un membrete que inspiraba respeto y miedo a partes iguales, encabezados en negritas, citas legales, formato impecable. Caminamos por el pasillo hasta la oficina de Tom Blackwood. Tom tenía 55 años, meticuloso, con unas gafas de lectura que colgaban de una cadena. Revisó el aviso con cuidado, cotejó mi licencia de conducir con la escritura y luego estampó su sello notarial con la gravedad de quien sabe que los documentos tienen poder. «Esto es blindado», dijo al devolvérmelo. «No tendrán recurso». Luego me miró directamente. «Señor Brown, tengo que preguntar. ¿Está preparado para cómo reaccionarán? Espero que se enfaden. La gente enfadada hace cosas impredecibles. Documente todo. Si dañan la propiedad, llame a la policía de inmediato. Si lo amenazan, solicite una orden de restricción. Este papel lo protege legalmente, pero no físicamente. Conozco a mi hijo desde hace 37 años. No es violento. No, pero usted no conoce a Clark Miller. Y la gente desesperada sorprende. Tomé la advertencia en serio. Esa tarde, de regreso en mi habitación del motel, añadí a mis notas, investigar cámaras de seguridad para el hogar. Margaret llamó antes de que me durmiera. Una cosa más. Cuando entregue este aviso, no se involucre emocionalmente.
Entrégueselos o, mejor, fíjelo en la puerta. No discuta. No se justifique. No se disculpe. El documento habla por usted. Ellos me llamarán a mí. Mi hijo llamará. Entonces mantenga las respuestas breves. Este es mi derecho legal. El aviso lo explica todo. Si tiene preguntas, contacte a mi abogada. No se deje arrastrar a la manipulación emocional. Pasé una semana siendo manipulado. Se acabó. Pude oír una leve sonrisa en su voz. Bien. Mantenga esa firmeza. Gente como Clark Miller cuenta con que uno retroceda. No le dé ese gusto. Esa noche me senté en la cama del motel con el aviso notarizado entre las manos. El papel pesaba más de lo que debería. Cargado de consecuencias. Mañana todo cambiaría. Yo estaba listo. 8 días después de que me forzaran a salir, volví a casa. Jueves por la mañana, 10:30. Había elegido la hora deliberadamente. Neil y Cora salían a trabajar a las 8. Sus coches no estaban, confirmado por un mensaje de la señora Walker, que se había convertido en mi inesperada red de vigilancia. Los Miller seguían un patrón predecible. Caminata matutina a las 9:30, regreso hacia las 11:30. Tenía una ventana de 2 horas. Mi camioneta entró en el camino de entrada, recuperé mi lugar. La casa se veía igual por fuera, pero yo sabía la verdad. Me acerqué a la puerta principal con mi vieja llave, medio esperando que hubieran cambiado las cerraduras de mi casa. No lo habían hecho. Error de aficionados. PT Security Solutions llegó 20 minutos después. Pete era profesional, quizá de poco más de 40 años, con un cinturón de herramientas que parecía muy curtido. Le mostré la escritura. Aquí dice que usted es el único propietario desde 2008. Para mí eso es suficiente. Quiero cerraduras difíciles de forzar. Algo sólido. Instalaré cerrojos de grado 1. Calidad comercial. Salvo que rompan una ventana, no entrarán sin llaves. Perfecto. Necesito 6 copias de cada llave. Me estudió el rostro un instante. ¿Problema familiar? Algo así. No diga más. Lo veo más a menudo de lo que imagina. Había 4 puertas exteriores que cambiar: principal, trasera, acceso lateral del garaje y la del garaje. Pete trabajó con precisión eficiente y yo ayudé sosteniendo puertas, cargando herramientas, probando cada cerrojo nuevo. Tras la instalación, el proceso se volvió casi mecánico, profundamente satisfactorio. Cada cerradura cambiada era control recuperado. Para las 12:15, la casa estaba reforzada. El cerrojo de la puerta principal encajó con una autoridad sólida. La manija trasera giró suave bajo mi mano. La entrada del garaje tenía ahora un teclado con un código que solo yo conocía. Mientras Pete terminaba la última puerta, saqué de sus cajas 2 cámaras de seguridad inalámbricas. Ring, compradas el día anterior en Home Depot. Una fue sobre la puerta principal, con ángulo hacia el porche y la entrada de vehículos. La segunda, sobre la trasera, cubriendo el acceso al patio. Se sincronizaron con mi teléfono en minutos. Ahora tendría evidencia en vídeo de todo. A la 1 en punto pegué el aviso de desalojo en la puerta principal, a la altura de los ojos, imposible de pasar por alto. El documento lucía exactamente tan intimidante como Margaret pretendía. Encabezados contundentes, lenguaje legal, el sello notarial muy visible en la parte inferior. Lo fotografié allí mismo con mi móvil. Prueba de notificación. Después caminé por la casa con método, documentándolo todo. El mobiliario de la sala había sido reordenado sin cuidado. La lámpara antigua de mi madre, esa de estilo Tiffany que me dejó, había desaparecido por completo. Tomé nota. En la cocina, los armarios estaban reorganizados, mi vajilla mezclada sin ton ni son con la suya. Mi dormitorio era lo peor. Los frascos de perfume de Rose cubrían la cómoda, la ropa de Clark colgaba en mi armario, arrinconando mis cosas. La cama tenía sábanas distintas, con flores que yo jamás habría comprado.
Lo fotografié todo, con marcas de tiempo visibles en cada imagen. Luego me senté en mi reclinable, el que Clark había usurpado, y lo recuperé. Preparé café en mi cocina y ajusté el termostato a 72 grados. La casa se sentía distinta ahora, pero volvía a ser mía. A las 5:47, la cámara de seguridad captó el sedán de Cora entrando en el camino de entrada. Llegó temprano. Desde el teléfono, la vi acercarse a la puerta y probar su llave. La confusión cruzó su rostro. Lo intentó de nuevo, moviendo la manija. Nada. Sacó el móvil. El mío sonó 30 segundos después. Contesté al tercer timbrazo. ¿Hola? ¿Qué hiciste? Mi llave no funciona. Su voz temblaba de ira, no de miedo. Cambié las cerraduras. Es mi casa. No puedes hacer esto. Nosotros vivimos aquí. No puedes simplemente dejarnos fuera. Hay un aviso de desalojo en la puerta. Lo explica todo. Tus padres tienen 30 días. ¿Mis padres? ¿Y nosotros? ¿Y Neil? Es tu hijo. Neil debió pensar en eso cuando te permitió echarme. Esto es una locura. Estás siendo cruel. Necesitamos nuestras cosas. Puedes recoger tus pertenencias dentro de 30 días. El aviso especifica el proceso. Cualquier otra pregunta, dirígete a mi abogada, Margaret Chen. Le dicté el número en voz clara. Seguía gritando cuando terminé la llamada. 15 minutos después, me llamó Neil. Su voz sonaba quebrada, de un modo que nunca había escuchado. Papá, por favor. Podemos hablar de esto. Tuvimos oportunidades para hablar, respondí. En el desayuno, cuando Cora me dijo que me fuera. Tú elegiste el silencio. Estaba intentando mantener la paz. Los padres de Cora necesitaban ayuda, en mi casa, sin preguntarme. Y luego me dijeron que buscara un hotel. Eso fue Cora, no yo. Tú estabas ahí. No dijiste nada. También fue tu elección. ¿Dónde se supone que vayamos esta noche? Mañana trabajamos. Toda nuestra vida está en la casa. Lo resolverás. Eres lo bastante ingenioso como para planear desalojar a tu padre. Usa esa creatividad para solucionar tu propio problema. Su desesperación se filtraba por el teléfono. Al menos déjanos recoger nuestra ropa, nuestras cosas de aseo. El aviso permite retirar artículos esenciales bajo supervisión. Llama a mi abogada para programarlo. Colgué. Intentó 2 veces más. No contesté. A las 6:04, los Miller regresaron. La cámara de seguridad captó el rostro de Clark con claridad perfecta mientras leía el aviso. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión y finalmente a la furia. Su cara se tornó de un tono púrpura preocupante. Rose estaba detrás, moviendo la boca en lo que supuse eran quejas. Clark llamó. Dejé que entrara al buzón de voz. Luego escuché su mensaje. Su voz rebosaba veneno, amenazando con demandas, policía y humillación pública. Esto no ha terminado, Wilbert. Ni de lejos. Hoy cometiste un gran error. Amenazas vacías. Margaret me había preparado exactamente para esa reacción. Cora volvió a llamar una y otra vez. En la cuarta llamada en 10 minutos, cambió completamente de táctica. Por favor, Wilbert, sé razonable. Mis padres tienen más de 60 años. No pueden encontrar un sitio de un día para otro. Tienen 30 días. Es lo que exige la ley. La estoy siguiendo al pie de la letra. ¿Podemos al menos quedarnos esta noche? Solo esta noche. Mañana veremos qué hacer. No. ¿De verdad vas a hacer que tu hijo duerma en su coche? Yo dormí en un motel porque tú me dijiste que me fuera. Sobrevivirá a una noche incómoda. No pensé que fueras tan frío. No soy frío. Estoy protegiendo lo que es mío. Es diferente. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Las llamadas finalmente cesaron. A través de la ventana los vi reunidos en el césped.
4 siluetas en la luz del atardecer, conversando con urgencia, probablemente decidiendo qué hotel elegir o qué amigo podría recibirlos esa noche. Dentro, me senté en mi sillón, en mi casa, con mi café enfriándose en mi taza favorita. Por primera vez en 8 días, sentí que podía respirar. 6 días después del cambio de cerraduras, llegó una carta de Davidson and Associates. El membrete era caro, en papel grueso y grabado. Dentro, el lenguaje legal exigía que reenviara el aviso de desalojo, argumentando que Neil había establecido residencia en mi casa. La escaneé de inmediato y la envié por correo electrónico a Margaret. Su respuesta llegó 3 horas más tarde con el asunto, como era de esperar, sin fundamento. Redactó una réplica que desmontaba su alegato punto por punto. Neil era un hijo adulto viviendo sin pagar renta. No existía contrato alguno. Nunca se había pagado alquiler. La ley de Arizona distinguía a los huéspedes de los inquilinos con precisión quirúrgica. Su reclamo de residencia fallaba en todos los aspectos. Leí su respuesta 2 veces, saboreando la claridad de cada línea. El lenguaje legal podía ser hermoso cuando protegía la verdad. Al 7º día, Cora apareció en mi cámara de seguridad a las 2 de la tarde. Estaba sola en el porche, con la mano alzada para tocar la puerta, pero dudando. Sin Neil, sin sus padres, solo ella, viéndose más agotada de lo que jamás la había visto, el cabello sin arreglar, ojeras marcadas incluso a través de la lente. La observé durante 30 segundos antes de abrir. No la invité a entrar. Permanecí detrás de la puerta con mosquitero, los brazos cruzados. La malla entre nosotros se sentía simbólica. Wilbert, ¿podemos hablar como adultos? Su voz intentaba sonar serena, sin conseguirlo. ¿Podemos hablar aquí mismo? ¿Puedo al menos entrar? Es incómodo estar en el porche. Tú me hiciste salir de esta casa. ¿Puedes soportar estar en el porche 5 minutos? Titubeo. Está bien, bueno. Mira, contratamos un abogado. Dice que Neil tiene derechos de residencia. Mi abogada dice que no. No puedes decidir eso tú solo. Hay leyes. Sí, las hay. Y las estoy siguiendo. ¿Tú las sigues? Cambió de postura, buscando otro enfoque. Mis padres necesitan más tiempo. No pueden simplemente volver a Zulu. Se detuvo en seco. Pero yo ya la había oído, nítidamente. Volver. Manteniendo la voz baja, pregunté. Pensé que habían vendido su condominio. Su rostro perdió el color. Lo hicieron. Quiero decir, necesitan encontrar otro lugar. Eso no fue lo que dijiste. Dijiste volver. Aún lo tienen, ¿verdad? Ese no es el punto. El punto es que mintieron. Ustedes mintieron. Todos. Cada palabra cayó entre nosotros como una piedra. Nunca necesitaron vivir aquí. Querían vivir gratis, en mi casa. Estás tergiversando mis palabras. Estoy escuchándolas claramente por primera vez. Lo intentó de nuevo, con la voz quebrada esta vez. Por favor, somos familia. ¿Eso no significa nada para ti? Significaba todo. Por eso dolió tanto que me dijeras que me fuera. Solo intentaba ayudar a mis padres. A costa mía, sin preguntar, sin importarles. Cometimos un error. ¿No puedes perdonarlo? Ustedes decidieron que yo no era necesario. Ahora yo decidí lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué haría falta para arreglar esto? Nada. Ya está arreglado. La ley es clara. El desalojo sigue en pie. Se marchó sin decir más. La puerta del coche se cerró de un golpe que resonó por la calle. Esa noche volvió a llamar, sin manipulación, sin llanto, solo furiosa. Esto es imposible. No puede estar pasando. No puedes desalojarnos. No es imposible, respondí con calma. Está ocurriendo. El tribunal tiene los documentos. Estás destruyendo a esta familia. Dejas a mis padres sin hogar. Arruinas la vida de Neil.
Tus padres tienen un condominio. No están sin hogar. Y Neil es un adulto que tomó decisiones. Son mayores. ¿Cómo puedes abusar de personas de su edad? ¿Abusar? Dejé la palabra suspendida un momento. Tu padre me dijo, será mejor que te vayas. 5 personas son demasiadas. ¿Recuerdas ese desayuno? Lo recuerdo. Recuerdo cada palabra. Su voz se desinfló. Él no quiso decir, lo quiso decir. Y tú también. Ahora están viviendo exactamente lo que me prescribieron. No puedo creer que seas tan vengativo. No soy vengativo. Estoy protegiendo mi propiedad. Es distinto. Colgué. No volvió a intentarlo. Durante los días siguientes, seguí todo por las cámaras y por los informes de los vecinos. La camioneta de Clark pasó 3 veces en una semana, despacio, deliberada, como comprobando si yo había desaparecido. Rose se paró en la acera una vez, observando la casa durante 1 minuto entero antes de marcharse. La señora Walker me llamó con actualizaciones que no había pedido, pero agradecía. Los vi en el supermercado, me contó. Rose se quejaba en voz muy alta de familiares desconsiderados. Otro día, añadió, mi hija trabaja cerca de ese hotel económico junto a la autopista. Vio a Neil y a Cora allí. Se veían agotados. El reloj de los 30 días seguía corriendo. Quedaban 23. Margaret me llamó con la confirmación final. El abogado de ellos había retirado la reclamación de residencia. Parece que se dio cuenta de que no tenía fundamento. ¿Cuánto tardó? Unas 48 horas de investigación. Aprendiz rápido. Entonces, ¿ya está? El desalojo se mantiene, salvo que quieran hacer el ridículo en el tribunal. Tienen 23 días más del plazo legal. ¿Y si no se van? Entonces iremos a juicio y un juez ordenará su salida. Pero se irán. Nadie quiere un desalojo en su historial. La agradecí y colgué. Me senté en mi sillón, de nuevo mío, y sentí algo que no experimentaba hacía semanas. No era felicidad. Era algo más frío, vindicación. Ellos habían creído que yo cedería, que el lazo familiar prevalecería sobre los derechos de propiedad. Habían construido toda su estrategia sobre mi supuesta debilidad. Se equivocaron conmigo, y se les estaba acabando el tiempo para descubrir cuán equivocados estaban. 3 días después, Margaret y yo regresamos al tribunal. Con otro propósito esta vez. Presentamos la causa civil CB 2025 Z3847 Wilbert Brown vs. Neil Brown, reclamación por préstamo impago. La documentación era precisa, cada cifra respaldada, cada promesa registrada. $35.000 prestados el 15 de mayo de 2022, 0 reembolsados hasta marzo de 2025. Interés calculado al 6% anual según la ley contractual de Arizona. Total reclamado, $42.035. El funcionario estampó el sello con el sonido firme del proceso oficial. Neil sería notificado en 48 horas. No sentí culpa, solo la claridad de los números, que nunca mienten. El notificador judicial encontró a Neil en su trabajo, en Tempe, 2 días después. Era media tarde, durante una reunión, cuando el sobremanila llegó a su escritorio. Sus compañeros vieron cómo se le iba el color del rostro al leer la primera página. Ese día salió temprano del trabajo. La señora Walker lo supo por su hija, que lo oyó de Cora, que lo oyó de alguien en la oficina de Neil. Las comunidades pequeñas tienen sus propias redes de información. Neil me llamó esa misma noche. Su voz temblaba. «Papá, me estás demandando, a mí, tu propio hijo». «Estoy cobrando una deuda», respondí con calma. «Me pediste $35.000. Prometiste devolverlos. No lo hiciste. Yo iba a pagarte eventualmente. Sabes que soy bueno para eso. 3 años, ni un pago, ni siquiera una conversación al respecto. Eso no es eventualmente, eso es nunca. La familia no se demanda entre sí. Esto es una locura.
La familia tampoco echa a la familia de su propia casa. Pero tú viste cómo eso pasaba. Elegiste a Cora sobre mí. Así que ahora yo elijo el remedio legal sobre el sentimentalismo familiar. La desesperación se filtraba en su voz. ¿Cómo se supone que voy a pagar $42,000? No tengo ese dinero. Lo tenías cuando te lo presté. Lo gastaste. Ese ya no es mi problema. Colgué. Intentó llamarme 2 veces más esa noche. No respondí. Margaret había sido meticulosa preparando las pruebas. Organizamos los documentos en un archivador. Confirmación de la transferencia bancaria. Cadena de correos con las promesas de reembolso. Mensajes de texto donde Neil reconocía la deuda. Hoja de cálculo con los pagos omitidos. Cálculo de intereses acumulados. Cada documento estaba numerado, etiquetado y perforado con precisión. Esto tiene el nivel de un fiscal, comentó Margaret al revisar el expediente final. 35 años manejando logística. Los detalles importan. Y en el tribunal, aún más. Neil y Cora consultaron de nuevo a su abogado. Más dinero que no tenían para un caso que no podían ganar. Según lo que se filtró por la red vecinal, su abogado fue directo. La documentación era irrefutable. Promesas por correo, registros bancarios, 0 pagos. No tenían escapatoria, debían llegar a un acuerdo. Cora intentó argumentar que había sido un regalo, no un préstamo. El abogado negó con la cabeza. El correo de Neil lo llama explícitamente préstamo e incluye las condiciones de pago. Estaban acorralados. Margaret redactó los términos del acuerdo. $42,000 pagaderos en 24 cuotas mensuales de $1,750, comenzando el 1 de abril. De lo contrario, se autorizaría un fallo judicial con embargo de salario, gravámenes de propiedad y posible declaración de bancarrota. Cora me llamó directamente, saltándose a los abogados. Esta demanda es pura avaricia. Nos estás destruyendo económicamente. Estoy cobrando el dinero que se me debe. Eso no es avaricia, es justicia. No podemos con esto. Entre la renta, las facturas, pagar $1,750 al mes apenas nos dejará sobrevivir. Deberías haberlo pensado antes de decirme que buscara un hotel. Las acciones tienen consecuencias. Estás castigando a Neil por mis decisiones. Neil tomó las suyas. Cuando me dijiste que me fuera, él no dijo nada. Cuando tu padre me dijo que me mudara del todo, tampoco dijo nada. El silencio también es una elección. No podemos pagarlo. Entonces mi abogada embargará su salario. El tribunal me concedió ese derecho. Me llamaron innecesario en mi propia casa. Ahora les muestro lo necesario que era. El golpe del teléfono al colgar resonó claramente antes de que la línea quedara muerta. 2 semanas después de presentar la demanda, tuvimos la audiencia preliminar. Fui con Margaret. Neil apareció con su abogado, con la mirada hundida y las ojeras de quien no duerme. Cora estaba en la galería, con los brazos cruzados y una expresión gélida. El juez Martínez revisó las pruebas metódicamente, la transferencia bancaria, los correos electrónicos, el lenguaje explícito del préstamo, los 3 años sin pago alguno. Señor Brown, el acusado, preguntó el juez, ¿pidió usted prestados $35,000 a su padre? Neil dudó un instante. Sí, su señoría. ¿Hubo un acuerdo de devolución? Era algo más informal, ayuda familiar. El juez levantó una copia impresa del correo. En este correo dice, papá, esto es un préstamo, no un regalo. Te pagaré $1,000 al mes. Parece bastante explícito. Los hombros de Neil se hundieron. Sí, su señoría. ¿Ha realizado algún pago en 3 años? No, murmuró, apenas audible. Entonces la moción del demandante se concede. Fallo a favor por $42,035. El mazo del juez cayó con la fuerza de la resolución definitiva. Después de la audiencia, Margaret me explicó el siguiente paso. Intentarán incumplir los pagos.
Cuéntelo como un hecho. ¿Y qué pasa cuando lo hagan? Tras 2 pagos fallidos, pediremos embargo de salario. Su empleador nos enviará parte del cheque antes de entregárselo. Después de 4, podemos solicitar gravámenes adicionales o incautación de activos si los hubiera. ¿Crees que pondrán a prueba mi determinación? Sin duda. Todavía creen que eres blando, que los lazos familiares harán que perdones la deuda con el tiempo. Se equivocan. Margaret sonrió apenas. Lo sé. Asegúrate de que lo aprendan rápido. Primer pago omitido, acción inmediata. Enséñales que hablabas en serio. 3 días después, el abogado de Neil llamó a Margaret. Mi cliente acepta los términos de pago. El acuerdo formal se firmó esa misma tarde. Primer pago, 1 de abril. Puse un recordatorio en mi calendario y a través de la red de la señora Walker me enteré de que los Miller habían encontrado un apartamento, 2 habitaciones cerca de la calle 32 y Thomas, a unos 6 kilómetros. $1,400 mensuales, bastante más de lo que querían pagar. Rose ya estaba quejándose. La señora Walker la oyó en el supermercado hablando con una desconocida sobre el horrible departamento con alfombra maloliente y estacionamiento imposible. Nuestro yerno nos obligó a vivir ahí, decía Rose, aparentemente sin notar lo arrogante que sonaba. Solo necesitábamos un lugar temporal y nos desalojó. Gente mayor. Según contó la señora Walker, la desconocida parecía horrorizada, pero no conmigo, sino con Rose. Esa noche me senté en mi casa, legal y moralmente mía, y repasé la línea del tiempo. Aviso de desalojo entregado. Reclamación legal derrotada. La mentira del condominio expuesta. Demanda ganada. Plan de pagos aceptado. 4 semanas atrás, ellos me habían dicho que me fuera de mi propio hogar. Ahora estaban pagando el precio de esa decisión, $1,750 al mes durante 2 años. La justicia, aprendí, no siempre es rápida, pero puede ser implacable. El primer pago de Neil se acreditó el 1 de abril. $1,750 transferidos electrónicamente, con la nota, pago de préstamo, orden judicial. Esas palabras en la descripción de la transacción me sabían a vindicación cada vez que revisaba mi cuenta. 2 días después, recibí un correo grupal de Janet, la prima de Neil, a quien no veía desde hacía 5 años. Asunto, reunión familiar, 12 de abril. El mensaje invitaba a mi casa para hablar de las tensiones recientes y buscar una resolución. Reconocí la trampa de inmediato. No era una mediación. Era una emboscada. Las llamadas comenzaron esa misma tarde. Primero tía Linda, desde Tucson, Wilbert, me enteré de lo que hiciste con los padres de Cora. Son ancianos, ¿cómo pudiste? Luego el tío Tom, desde Flagstaff, tu hijo está teniendo problemas para pagar. Así no se trata a la familia. Incluso Marcus, el hermano de Neil, quien rara vez llamaba, papá se revolvería en su tumba al verte tratar así a la madre de su nieto. Todos repetían el mismo guión: crueldad, codicia, traición a los valores familiares. Les habían contado la versión de Cora, los pobres Miller, víctimas del despiadado Wilbert. No discutí con ninguno. Escuché y luego respondí con 3 frases. Entiendo su preocupación. Han escuchado solo un lado. ¿Puedo enviarles documentación para que vean el cuadro completo? La mayoría aceptó, algunos con duda, otros con genuina curiosidad. Esa noche redacté un correo detallado, 5 páginas, interlineado sencillo, en orden cronológico. Febrero, la mudanza de los Miller sin pedir permiso. Desayuno, el intento de echarme. Estancia en el motel. Consulta legal. Cambio de cerraduras. Mentira del condominio. Préstamo impago. Juicio y sentencia. Cada sección incluía pruebas, fotos, correos, documentos legales y, lo más importante, un clip de 45 segundos de la cámara de seguridad en el que Clark decía: «Será mejor que te vayas del todo». Subí el vídeo a YouTube como no listado, solo compartido con la familia. Margaret revisó el documento antes de que lo enviara.
Esto es irrefutable. Cualquiera que lo lea objetivamente lo entenderá. Esa noche envié versiones personalizadas a cada pariente que había llamado, 9 en total. 48 horas después, 3 respondieron. Tía Linda fue la primera. Wilbert no tenía idea. Cora lo contó de una forma completamente distinta. Lo siento mucho. Tío Tom, esas grabaciones, ese tal Clark es todo un caso. Tenías todo el derecho. Incluso Marcus admitió, no debí llamarte sin escuchar ambos lados. No todos cambiaron de opinión, algunos siguieron creyendo que debí haberlo arreglado de otra manera. Pero el consenso cambió drásticamente. Janet me escribió en privado el 9 de abril, la reunión se cancela. Varios están cuestionando la versión de Cora. La red de apoyo de Cora colapsó. 3 días después, el día en que habría sido la reunión, Neil y Cora aparecieron en mi puerta. Media tarde, sin aviso. A través de la cámara los vi juntos, unidos, o quizá Neil solo acompañándola para darle valor. Abrí la puerta, pero no el mosquitero. Cora habló primero, con la voz más suave que le había oído. Wilbert, queremos disculparnos. De verdad. ¿Podemos empezar de nuevo? Reiniciar todo. Miró a Neil, que asintió en el momento justo. Por el bien de la familia, por favor. La observé detenidamente. Su boca decía palabras de arrepentimiento, pero sus ojos calculaban. Era una nueva táctica, no un cambio real. ¿De qué te estás disculpando exactamente? Vaciló apenas. Por no comunicarnos mejor, por la manera en que ocurrieron las cosas. ¿La manera en que ocurrieron las cosas? ¿Te refieres a cuando me dijiste que durmiera en el sofá o que buscara un hotel? Sí, salió mal, no quise decirlo así. Estábamos estresados con mis padres. ¿Tus padres? La interrumpí. ¿Los mismos que mintieron sobre haber vendido su condominio? ¿Los que se mudaron a mi casa sin pedir permiso? Neil intervino. Papá, estamos intentando arreglar las cosas. ¿No puedes ceder a medias? A medias habría sido pedirme permiso antes de que tus suegros se mudaran. A medias habría sido defenderme en aquel desayuno. Ya no existe el punto medio. Solo quedan el cumplimiento de la ley y las consecuencias. La máscara de Cora se resquebrajó un poco. Así que eso es todo. Nos vas a castigar para siempre. No es castigo, es justicia. Decidiste que yo era prescindible. Te estoy demostrando que estabas equivocada. Se marcharon sin decir otra palabra. No hubo portazos esta vez, solo un silencio derrotado. Los vi alejarse por la cámara de seguridad y luego me senté en mi reclinable, otra vez mío, y abrí el portátil. 9 parientes habían recibido mi documentación, 6 cambiaron de postura, 2 se mantuvieron neutrales y solo una, la tía de Cora, siguió hostil. La verdad había funcionado mejor que cualquier discusión. Creé una hoja de cálculo para seguir los pagos de Neil. Primer abono, 1 de abril, a tiempo. Saldo pendiente, $40.000. Finalización prevista, marzo de 2027, si no hay incumplimientos. 23 meses de responsabilidad por delante. Por la red de la señora Walker supe que Neil estaba vendiendo su coche, el que compró con mis $35.000. Un letrero de "Se vende" apareció en la ventana trasera. Estaban liquidando bienes, haciendo malabares financieros. Cuando vinieron con su disculpa, mi cerebro de logística captó detalles automáticamente. El bolso de diseñador de Cora había desaparecido, sustituido por uno más barato, la camisa de Neil estaba arrugada, ambos lucían extenuados. Su gesto nacía de la desesperación, no de una epifanía. Esa tarde revisé las grabaciones del último mes. Clark pasando despacio en la camioneta, en 3 ocasiones, Rose plantada en la acera, mirando la casa antes de irse, Cora llegando a su visita fallida, el último intento de Neil y Cora. Todo documentado, con marca de tiempo. Toda evidencia de sus intentos de manipular, presionar o culparme para que cediera. Nada funcionó. Estaba aprendiendo algo valioso.
Cuando dejas de involucrarte emocionalmente y dejas que hablen los documentos, los manipuladores pierden poder. Basaron su estrategia en mi supuesta debilidad, en que el sentimiento familiar anularía los derechos de propiedad. Calcularon mal. Y con 23 meses de pagos por delante, tendrían tiempo de sobra para entender su error. A inicios de mayo llegó una revelación inesperada. Regaba el césped del frente cuando la señora Walker se acercó desde la casa contigua, con gesto vacilante. «Wilbert, necesito contarte algo. Debí mencionarlo antes. Dejé la manguera». «¿Qué pasa, Patricia?» «Cuando esa gente, los Miller, estuvo en tu casa, mi nieto miró por tu ventana lateral un día. Hizo una mueca. Ya sabes, niños curiosos. Vio a ese hombre, Clark, moviendo muebles con mucha brusquedad. Oyó un golpe y luego vio a la mujer limpiando frenéticamente. El pulso se me aceleró. ¿Cuándo fue eso?» «La segunda semana que estuvieron. A mitad de febrero. Supuse que sabías lo que se hubiera roto. Pero viendo todo este lío legal, pensé que quizá debía saber que dañaron cosas. No lo sabía. Gracias por decírmelo». Cuando se fue, entré y comencé una inspección sistemática. Al recuperar la casa, había limpiado y reordenado, pero no había buscado daños estructurales. Esta vez revisé cada habitación con otros ojos. El comedor fue el primero en golpearme. La mesa antigua de mi esposa, heredada de su abuela y tasada en $3,000 hace una década, tenía una hendidura de unos 6 pulgadas en el acabado, profunda, fea, atravesando la chapa. Algo pesado había caído o sido arrastrado sobre ella. Me arrodillé junto a la mesa y pasé el dedo por la cicatriz. Esa mesa había sobrevivido 70 años intacta. 3 semanas con los Miller la arruinaron. En la sala, 3 marcas circulares de quemadura desfiguraban el piso de madera cerca de la chimenea, cada una de unas 2 pulgadas de diámetro. Colillas o brasas caídas, pese a mi política estricta de no fumar. En el baño principal, el inodoro corría sin parar, la factura de agua había subido unos $40 y la válvula de llenado estaba dañada. Antes no estaba así. En el baño de visitas, baldosa agrietada y la manija del grifo floja. Cada hallazgo alimentaba algo frío y metódico dentro de mí. Llamé a Precision Property Assessments. Raymond Torres llegó a la mañana siguiente con cámaras, herramientas de medición y un portapapeles. Pasó 3 horas documentándolo todo. «Es un daño considerable», dijo, examinando la mesa. «Un solo impacto, objeto pesado. Mire cómo la hendidura sigue la veta. Algo fue arrastrado. ¿Puede repararse? No a su condición original. Esto es artesanía de los años 40, acabado a mano. Una reparación moderna quedaría visible. El valor de reposición es su única opción. Era de mi esposa. De su abuela». La expresión de Raymond se suavizó, sin perder lo profesional. «Entiendo el valor sentimental, pero solo podemos evaluar el valor de mercado. Con base en comparables, $3,000 es conservador». Su informe final desglosó todo: mesa antigua, 3,000, reparación de piso de madera, 2,800, plomería, 1,200, trabajo de azulejos, 900, daños menores adicionales, 600. Total, 8,500. «Esto es documentación de grado judicial», dijo al entregarme el informe encuadernado. «No tendrá problemas para probarlo. Le pagué $400. Dinero bien invertido». Margaret redactó una carta de demanda dirigida a Clark y Rose Miller. Daños detallados, informe adjunto, pago solicitado en 14 días o, en su defecto, demanda civil. Enviada por correo certificado, con acuse de recibo. 5 días después, llamó Clark. Su voz destilaba veneno. «Esto es chantaje. No puedes probar que hicimos nada de eso. No vamos a pagar ni un centavo». Mantuve la voz fría. «La evaluación es profesional y está documentada. Tienes una elección: pagar voluntariamente o explicarle a un juez por qué no piensas hacerlo. No pagaremos ni un centavo. Demándame si quieres».
No ganarás. He ganado todos los casos hasta ahora. También ganaré este. Colgó. Llamé a Margaret de inmediato. Presenta la demanda. Antes de presentar, recordé algo. A inicios de febrero había fotografiado la casa para la renovación del seguro. Esas fotos mostraban cada habitación en perfecto estado. Las descargué de la copia en la nube del teléfono, verifiqué los metadatos, fechas confirmadas de principios de febrero, antes de la llegada de los Miller. Esa evidencia era prueba irrefutable del estado previo del inmueble. La audiencia se celebró 3 semanas después. Tribunal de Reclamaciones Menores, la jueza Patricia Morrison al frente. Clark se representó a sí mismo, no podía permitirse otro abogado. Rose se sentó a su lado, abatida. Yo llegué con Margaret y 3 carpetas de pruebas. Clark alegó que los daños eran preexistentes y que yo estaba acosando a personas mayores. La jueza Morrison revisó la evidencia con método, fotos del antes mostrando condiciones impecables, fotos del después con los daños, evaluación profesional de Raymond y la declaración notariada de la señora Walker describiendo lo que su nieto presenció. Señor Miller, dijo la jueza, alzando la vista, usted afirma que estos daños existían antes de su ocupación. ¿Tiene alguna prueba que lo sustente? Clark tartamudeó. Yo. Nosotros solo estuvimos unas semanas. No hicimos todo ese daño. No le pregunté eso. ¿Tiene fotografías, testimonios, algún documento que demuestre que el daño existía antes de febrero? No pensamos en tomar fotos. ¿Por qué lo haríamos? El señor Brown, en cambio, tiene imágenes fechadas que muestran condiciones prístinas antes de su llegada y documentación del daño después. También cuenta con una evaluación profesional y el testimonio del vecino. Esa vecina miente. Su nieto estaba invadiendo. Mirar por una ventana desde una propiedad adyacente no es invasión. El testimonio es creíble. La jueza cerró la carpeta. Señor Miller, usted ocupó la propiedad del señor Brown y durante ese tiempo se produjeron daños. La preponderancia de la evidencia indica que es responsable. La voz de Clark se volvió desesperada. No podemos permitirnos esto. Vivimos con ingresos fijos. Entonces no debieron dañar la propiedad ajena. Fallo para el demandante, $8.500 más 293 de costas. Pago debido en 30 días. El mazo descendió. Fuera del juzgado, Margaret me puso al día. Ha sido contundente. No tenía defensa. ¿Pagarán realmente? Tendrán que hacerlo. Si no, embargamos cuentas y colocamos gravámenes sobre su condominio. Aún lo poseen, ¿recuerdas? Casi lo había olvidado. Mintieron sobre venderlo y, además, dañaron mi casa viviendo sin pagar renta. ¿En cuánto tiempo deben pagar? 30 días o iniciamos ejecución. Mi apuesta, venderán algo rápido. Quizá esa camioneta que maneja. No pueden arriesgar gravámenes sobre el condominio. Es su único activo real. Bien. Que sientan lo que es perder algo valioso. Por la red del vecindario supe, 2 semanas después, que los Miller habían vendido la camioneta de Clark, la vieja Chevrolet Silverado con la que ocupó mi lugar aquel primer día. Usaron el dinero para pagar la condena. Su plan cómodo de jubilación, vivir sin pagar en una casa agradable, ahorrar, conservar el condominio como respaldo, se había derrumbado por completo. Ahora pagaban $1.400 al mes por un apartamento barato. La camioneta ya no estaba y me habían entregado $8.500 por los daños causados por su descuido y su sentido de entitlement. Esa noche me senté en el comedor mirando la mesa marcada, sabiendo que tendría que reemplazarla. Dolía que la mesa de la abuela de mi esposa quedara arruinada, pero el dolor era llevadero porque se había hecho justicia. 3 victorias legales ya, desalojo, cobro de deuda y daños a la propiedad. Cada una reforzaba lo aprendido. La documentación vence a la emoción. Los hechos vencen a la manipulación. Y el sistema legal funciona cuando sabes usarlo correctamente. Ellos habían creído que yo era débil, que los lazos familiares los protegerían de las consecuencias. Se equivocaron en todo.
El tercer pago de Neil llegó a mediados de junio, $1.750, puntuales. Actualicé mi hoja de cálculo. Saldo restante, $36.785. 21 meses por delante. El pago provenía de su cuenta conjunta, pero podía sentir la tensión detrás de esos números. Entre las cuotas judiciales, el alquiler del modesto apartamento de 2 habitaciones que habían encontrado y los gastos cotidianos se estaban ahogando financieramente. A través de la red del vecindario me llegaban detalles. Bob Chen vio el coche de Neil en el supermercado pasada la medianoche, probablemente buscando descuentos. La señora Walker mencionó que Cora lucía exhausta en la farmacia. Elena Rodríguez los escuchó discutir en el estacionamiento, con las voces colándose por las ventanas abiertas. Yo no buscaba esa información. Me encontraba sola. A finales de junio, la señora Walker escuchó algo más, a través de las delgadas paredes del apartamento de los Miller, Clark y Rose discutiendo por dinero, culpando a todos menos a sí mismos. Nuestros ahorros se fueron, Clark. Se fueron, gritaba Rose, con desesperación. Clark, todavía insistiendo en que todo era culpa mía, aseguraba que debería demandarme por daño emocional. ¿Con qué abogado, Clark? Apenas podemos pagar la comida, replicó ella, agotada. No habían aprendido nada. A inicios de julio llegó otro intento de acercamiento. Janet me llamó mientras quitaba maleza del jardín delantero, ahora recuperado tras meses de abandono. Wilbert, Cora me pidió que hablara contigo. Quiere proponerte algo. Me limpié las manos de tierra y me senté en el escalón del porche. Te escucho. Está dispuesta a reconocer públicamente sus errores, a disculparse contigo y con la familia. Solo te pide que consideres eliminar las cuotas restantes. Empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Como si los últimos 6 meses no hubieran pasado. Las personas cometen errores, Wilbert. Ella está intentando enmendarlos. Enmendar habría sido no echarme de mi casa. Enmendar habría sido que Neil me defendiera en aquel desayuno. Esto no es una enmienda, es negociar las consecuencias. Entonces es un no. El compromiso era posible antes de que me dijeran que me fuera de mi propio hogar. Ahora es tarde. La sentencia se mantiene. Cada dólar, cada pago, hasta saldarla. Janet suspiró. ¿Has cambiado, Wilbert? No. Solo dejé de permitir que la gente se aproveche de mí. Hay una gran diferencia. 2 días después, Neil apareció en mi puerta, solo. Era temprano en la noche, el calor del verano comenzaba a disiparse. A través de la cámara de seguridad lo vi permanecer en el coche durante 5 minutos, respirando hondo, buscando valor. Finalmente se acercó. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Se quedó en el porche, visiblemente más delgado, unas 20 libras menos que hace 6 meses, con ojeras profundas. Papá, tengo que decir esto, dijo, con voz quebrada. Estaba equivocado en todo. Debería haberte defendido. Debería haber dicho que no cuando los padres de Cora se mudaron. Lo siento. Las palabras sonaban sinceras. Tarde, pero sinceras. ¿Lo sientes ahora? 6 meses y $5.250 después. Ya lo sentía antes. Solo que no sabía cómo arreglarlo. Se arregla enfrentando las cosas cuando importa. Te quedaste callado cuando Clark me dijo que me fuera. Callado cuando Cora exigió mi habitación. Callado cuando hice mis maletas. Pensé que se calmarían. Que podríamos arreglarlo. Pensaste mal. Y ahora estás viviendo con esas decisiones. Su voz se volvió suplicante. ¿Hay alguna forma de reparar esto? ¿Algún camino de regreso? Deberías haber sentido ese arrepentimiento cuando te quedaste en silencio en aquella mesa. Entonces tus disculpas habrían significado algo. Ahora son solo ruido. Se fue más derrotado de lo que había llegado. Vi las luces traseras de su coche desaparecer calle abajo y regresé a mi rutina nocturna. Esa noche, acostado en mi cama, en mi casa,
Pensé en la confesión de Neil. Parte de mí reconocía que su dolor era real, pero había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento por los actos y el arrepentimiento por las consecuencias. Él no lamentaba haberme traicionado. Lamentaba estar pagando $1,750 al mes. La diferencia importaba. Durante julio, la presión sobre ellos aumentó. La señora Walker comentó que el parabrisas del coche de Cora llevaba 6 semanas roto, sin reparar. Bob Chen los vio consolidando cuentas bancarias, probablemente para cerrar las que generaban comisiones. Los Miller llamaban a Cora constantemente. Las culpas de Rose por su horrible apartamento, las quejas interminables de Clark, las exigencias de ayuda económica que Cora ya no podía ofrecer. Supe de una de esas llamadas por la señora Walker, que estaba al teléfono con Elena cuando la madre de Cora llamó a su hija. Cora finalmente explotó. «Estamos pagando tu sentencia judicial, nuestro alquiler y la demanda de su padre. No nos queda nada». La familia se estaba fracturando bajo el peso de las consecuencias que jamás imaginaron. Su cómodo plan, vivir sin pagar, ahorrar dinero, mantener el condominio como respaldo, se había convertido en un desastre en cadena. Estrés financiero que generaba conflicto marital, que generaba resentimiento familiar, que generaba más estrés financiero. Un ciclo sin salida, excepto el tiempo y la rendición de cuentas. Una tarde de finales de julio me senté en el porche a ver el atardecer pintar el cielo de naranja y violeta. Mi casa permanecía tranquila detrás de mí, restaurada a lo que debía ser, sin invasiones, sin manipulaciones, sin nadie diciéndome que me fuera. Solo paz. Dentro, mi hoja de cálculo esperaba sobre el escritorio. 21 meses de pagos por delante, pero ya no los contaba con enojo, sino con paciencia. La justicia, comprendí, no siempre es rápida, pero sí exhaustiva. El quinto pago llegó a comienzos de agosto, a las 11:47 de la noche del día límite. Revisé la aplicación del banco a la mañana siguiente, depósito confirmado. Actualicé el registro, saldo restante, $33,285. 19 meses por delante. El nombre de la cuenta remitente había cambiado, ya no decía Neil y Cora Brown, sino solo Neil Brown. Algo había cambiado. 3 días después, la señora Walker lo mencionó casualmente al recoger su correo. ¿Supiste lo de Neil y Cora? Al parecer, ella pidió el divorcio. Manteniendo el rostro neutro, respondí, «Ya veo». Sí, según la hija de Elena en el tribunal, y con sus padres llamando todo el tiempo para quejarse. El estrés financiero los destrozó. Eso suele pasar cuando la gente toma malas decisiones. Esa noche recibí un mensaje de Janet. Creí que debería saberlo. Cora presentó los papeles la semana pasada. Dijo que no soportaba el estrés financiero ni las discusiones constantes. Neil está destrozado. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono sobre la mesa y comprendí que no sentía nada. Ni satisfacción, ni venganza, ni culpa. Solo la silenciosa certeza de que las consecuencias habían llegado más lejos de lo que cualquiera imaginó. Por Bob Chen supe que los Miller seguían en su modesto apartamento. Rose había sido vista en el banco de alimentos local. Sus ahorros desaparecieron con la sentencia de $8,500. Las costas legales y los gastos de mudanza jamás se recuperaron. Clark conducía ahora un sedán de 20 años. Su camioneta, vendida meses atrás. No estaban arruinados, pero sí reducidos a la vida sencilla que intentaron evitar. A mediados de agosto me senté en mi terraza trasera, renovada el mes anterior con un nuevo entarimado de compuesto. Tenía una taza de café en la mano, mi taza favorita, la que Rose había escondido en el fondo del armario. La casa detrás de mí estaba limpia, ordenada, mía de nuevo. La mesa antigua ya no estaba, demasiado dañada, pero había elegido su reemplazo personalmente. El espacio se sentía correcto. Bob Chen pasó, saludó y se acercó. Bonito trabajo con la terraza. Parece profesional. Gracias. La mandé a hacer el mes pasado. El lugar se ve increíble. Sabes, mucha gente aquí admira cómo manejaste todo esto. Te mantuviste firme,
sin dejar que la familia te pisoteara. Le sonreí apenas. Solo protegí lo que es mío. Más que propiedad, es cuestión de principios. Mostraste que no se puede aprovechar de uno solo por ser familia. Exacto. Ser familia no significa rendirse. Significa respeto. Ellos lo olvidaron. Cuando Bob se fue, caminé por la casa. Mi rutina matutina restaurada, levantarme a las 5:30, café en mi cocina reorganizada, leer las noticias en el rincón del desayuno, termostato a 72 grados, mi sillón reclinable exactamente donde lo quería. El silencio no era vacío. Era paz. Esa tarde encontré un sobre en el buzón. Dirección escrita a mano. La letra inconfundible de Neil. Dentro, un cheque de $1,750, el sexto pago, esta vez adelantado, y una carta de una sola página. Papá, ahora entiendo lo equivocado que estaba en todo. Dejé que Cora y sus padres manipularan la situación. Debería haberte defendido. Debería haber visto lo que ocurría. Estoy pagando el precio ahora, literal y figuradamente. Cora se fue. Mis ahorros se fueron. Pero merezco esto. Te fallé cuando más me necesitabas. Espero que algún día puedas perdonarme. Neil. Me quedé de pie junto al buzón mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de Scottsdale en tonos naranjas y violetas. Leí la carta 2 veces, la doblé con cuidado y la guardé de nuevo en el sobre. Comprendí que la lección le había salido cara a Neil. Después de 6 pagos, tras el colapso de su matrimonio y de todo lo demás, su carta pedía perdón. Quizá algún día lo perdonaría. Pero no porque él lo pidiera, sino porque yo decidiera que era momento. Entré, guardé la carta en el cajón del escritorio junto con los demás documentos legales y regresé a la terraza. El calor de agosto se desvanecía en una tarde cómoda y tranquila. Sostuve mi taza de café, observando cómo los colores del cielo se intensificaban poco a poco. Pensaron que cedería, dije en voz baja, sin dirigirme a nadie. Creyeron que la obligación familiar estaría por encima del respeto propio. Hice una pausa, di un sorbo a mi café y continué en silencio. Se equivocaron. Otra pausa. El cielo cambiaba de tono, tiñéndose de un azul profundo. No hice esto por venganza, murmuré finalmente. Lo hice por justicia. Hay una diferencia. Dejé la taza con cuidado sobre la mesa. Y la justicia, pensé, ya se ha cumplido. Mi casa. Mis reglas. Mi paz. 19 meses de pagos aún por delante, pero ya no los contaba con enojo, sino con paciencia. Cada depósito era la responsabilidad hecha tangible, las consecuencias hechas realidad. Los Miller vivían ahora reducidos, comprendiendo que los atajos siempre tienen un precio. Cora se había alejado del desastre que ayudó a crear. Neil pagaba mes a mes, entendiendo por fin lo que había perdido. Y yo, sentado en mi hogar restaurado, tomaba café mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. La señora Walker me había invitado a cenar la próxima semana. Acepté. La reunión de la asociación de vecinos era el jueves. Asistiría, como siempre. La vida había regresado a los patrones que disfrutaba antes del caos de febrero. No era una victoria. Era restauración. Pensé en responder a la carta de Neil. Tal vez, algún día. Aún no. El tiempo diría si su comprensión se convertiría en un cambio verdadero o si solo era remordimiento por las consecuencias. De cualquier modo, los pagos continuarían. La hoja de cálculo los registraría. Y la deuda, eventualmente, quedaría saldada. En 2 años, más o menos. Dentro de la casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret. Reviso cómo van las cosas. ¿Todo estable? Escribí mi respuesta. Completamente. Gracias por todo. Su contestación llegó enseguida. Tú hiciste lo más difícil. Yo solo presenté los documentos. Sonreí al leerlo. Tenía razón. Lo más difícil no fue la parte legal. Fue trazar la línea, mantenerla,
negarme a retroceder cuando todos decían que las familias deben perdonar y olvidar. Yo no había olvidado, pero había avanzado. Y eso era suficiente. El cielo se tornó azul oscuro y las primeras estrellas comenzaron a asomarse. El vecindario caía en la calma habitual del anochecer. En algún lugar, Neil probablemente leía mi silencio, entendiendo que no había respondido a su carta. Quizá ese silencio decía todo lo que hacía falta decir. Me levanté, estiré los brazos, tomé mi taza vacía y entré a la casa. Limpia. Tranquila. Mía. Cerré la puerta tras de mí. Mañana volvería a despertar a las 5:30, preparar café, leer las noticias, regar el jardín y vivir mi vida como siempre debía haber podido hacerlo. La justicia no había sido rápida, pero sí exhaustiva. Y eso, comprendí al fin, era lo que realmente importaba. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y compartir tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.